La mayoría de los crímenes, aunque perturbadores, son comprensibles dentro de una historia o motivo. Estos no, estos son los casos que van demasiado lejos, donde los detalles dejan de sentirse reales y empiezan a sentirse mal. Historias que no se adaptan, no por desconocidas, sino porque nadie soporta lo que realmente sucedió. Y lo peor es que todas estas historias son reales. Esta noche vamos a ver 5 casos que son demasiado oscuros para Netflix. La mayoría nos enamoramos por primera vez en la escuela o universidad. Para Alex Skill, un hombre de 28 años de Stewartby, en Bedfordshire, Inglaterra, no fue diferente, pero su caso ha dejado a muchos incrédulos. Cuando salió a la luz que había estado sufriendo un abuso horrible a manos de Jordan Worth, la mujer que decía amarlo, y tuvo que ocurrir un incidente casi mortal para que finalmente sus atroces fechorías salieran a la luz pública para que todos las vieran. Alex Skill no tuvo un comienzo fácil en su vida. Él y su hermano gemelo, Luke, nacieron prematuramente el 17 de agosto de 1995 y pesaban apenas 2 libras. Tuvo que pasar un tiempo en cuidados intensivos y se sometió a varios procedimientos quirúrgicos mientras aún era un bebé. Se recuperó totalmente y luego, junto a su hermano, fue modelo para Asda. Un final bastante feliz para una situación que de otro modo habría sido tumultuosa. De niño, Alex desarrolló un gran amor por el fútbol, o soccer como le decimos en Estados Unidos, y pasaba la mayoría de los fines de semana jugando con amigos. En junio de 2012, Alex, de 16 años, estudiaba en el Colegio Bedford en Inglaterra. Aquí conocí a Jordan Worth, estudiante de Bellas Artes, el 3 de junio de ese año. Uno de los amigos de Alex actuaba en una obra de teatro en el colegio, y Alex decidió asistir para mostrar su apoyo. Jordan también estaba presente, ya que una de sus amigas también participaba en la obra. Ella y Alex comenzaron a platicar. Alex nunca había mostrado interés en las mujeres. Con Jordan, todo era distinto y pronto se enamoró profundamente de ella. Le sorprendía y emocionaba el interés que Jordan tenía en él. En ese momento la describía segura, cariñosa y amorosa. La presentó a sus amigos y todos se llevaron bien. Aunque Jordan era más reservada e introvertida que el grupo. Aún así, aceptaron a Jordan como era y pronto fue parte del grupo como los demás. Luego, Alex presentó a Jordan a su familia y comenzó a notar cosas extrañas en su comportamiento. Jordan comentaba sobre la ropa que él usaba y en algunas ocasiones mencionaba que no le gustaba el color, que no le quedaba bien y que pensaba que debería usar otra cosa. También opinaba sobre cosas como su peinado, sugiriendo que lo usara como a ella le gustaba. Y al principio, él no le dio mucha importancia, pero cambió algunas cosas que ella había mencionado porque quería impresionarla. Después de todo, toda relación implica compromiso. Hay que admitir que estas eran cosas bastante extrañas en las que ceder, y muchas veces ni siquiera era un compromiso real. Casi se sentía como si Jordan exigiera estas cosas sin ofrecer nada a cambio. Los padres de Alex también empezaron a notar que Jordan jugaba juegos mentales y trataron de advertirle. Sentía que cuando estaban solos, las cosas eran distintas. Aunque notó conductas extrañas de Jordan, estaba seguro de que no era preocupante. Eso nos lleva al 17 de agosto de 2013. Alex y Luke estaban celebrando su cumpleaños número 18 y su madre decidió hacer que el día fuera especial contratando a un servicio de catering e invitando a todos sus amigos para celebrar con ellos. Cuando Jordan supo que la hija de una amiga de la familia iría, dijo que no asistiría a la fiesta. ¿Fin de la historia? Pero Alex la convenció de cambiar de opinión. Sin embargo, durante la noche se desató una pelea entre Jordan y la chica, que en ese momento tenía solo 15 años, y Jordan le lanzó palabras bastante desagradables. Jordan solía molestarse porque Alex pasaba tiempo con otros y no con ella. Lo quería solo para sí misma. Aunque los amigos de Alex intentaron advertirle que Jordan solo traería problemas, él simplemente no podía verlo. Aunque la amaba, él dejó pasar sus travesuras pensando que era lo mejor. Tras la discusión en la fiesta, la pareja peleaba más seguido. Una vez, Jordan perdió la paciencia y rompió la SIM del teléfono de Alex, evitando que contactara a alguien. De repente comprendió que su familia y amigos tenían razón y terminó la relación, para alivio de todos. A partir de este momento, parecía que las cosas empezaban a calmarse para Alex. Su vida poco a poco volvió a la normalidad y todo estaba bien.
Pero Jordan, ella tenía otras cosas en mente. Desafortunadamente, como sucede en muchas relaciones abusivas, la separación entre Alex y Jordan no duró mucho. Solo unos días después de la ruptura, Jordan llegó a la casa de la familia con la impactante noticia de que estaba embarazada de un hijo de Alex. Él aceptó apoyar económicamente a Jordan y su hijo, pero le aclaró que no podían tener una relación por sus juegos mentales y actitud controladora. Durante un año casi no tuvieron contacto y Alex estaba mejor que nunca. Jordan tuvo un niño sano el 19 de mayo de 2014 y llegó inesperadamente a la casa familiar para presentarlo. Aunque Alex no estaba contento con que Jordan fuera invitada a la casa, su familia sentía que ella había cambiado después de convertirse en madre, ya que no mostró ninguno de los comportamientos extraños que habían presenciado en el pasado. Para Alex, las heridas seguían recientes y no quería involucrarse. Prefirió conocer a su hijo por primera vez sin Jordan, acompañado solo de su abuelo, con quien tenía una relación cercana. Pero no pasó mucho tiempo antes de que, como probablemente esperabas, Alex y Jordan comenzaran a pasar tiempo juntos de nuevo mientras cuidaban a su hijo. Y al año siguiente, decidieron volver a estar juntos de manera oficial y formal. Esta vez, todo era distinto. Jordan parecía haber cambiado y, según Alex, la relación estaba mejor que nunca. Pero poco tiempo después, la familia de Alex empezó a notar comportamientos más alarmantes, y cuando Alex confrontó a Jordan al respecto, ella perdió los estribos. Ella volvió a decirle a Alex que eligiera entre ella y su familia. Alex, sin querer alejarse de su hijo, decidió mudarse con Jordan. Su familia no lo vería por los próximos 2 años. La pareja se mudó con los padres de Jordan, pero su actitud controladora empeoró aún más. Ella obligó a Alex a cambiar su número de teléfono y en varias ocasiones lo acusó de engañarla con otras mujeres. Aunque Alex no era ese tipo de persona y nunca mostró interés en nadie más. También le mintió diciendo que su madre sabía por su familia que su abuelo había muerto, pero al notar su molestia, confesó la mentira. Nadie sabe por qué lo hizo. Aún así, la pareja buscó su propio lugar en 2016 y se mudó a Stewartby. Todo parecía perfecto. Alex y Jordan se llevaban bien, su hijo estaba sano y amaban su nueva casa. Como la relación mejoraba, decidieron tener otro bebé y pronto Jordan volvió a embarazarse. Mientras todo iba de maravilla en esos días, su castillo de naipes pronto se vendría abajo. Alex jamás imaginó el terror y la confusión que pronto invadirían su vida. Jordan aún estaba en la universidad y tenía clases casi diario. Pero con el paso del tiempo, empezó a preocuparse de que Alex pudiera estar haciendo cosas a escondidas mientras ella no estaba durante el día, y resultó que tenía razón. Pero Alex no estaba haciendo cosas a escondidas con otras mujeres. Él se escabullía para visitar a su familia. Cuando Jordan se enteró de esto, estaba más que furiosa. Desde entonces, obligó a Alex a ir a todas sus clases con ella para vigilarlo. Alex aceptó de mala gana, porque no soportaba la idea de sacudir los cimientos de su ya frágil familia. Poco después, Jordan creó un perfil falso en Facebook usando el nombre de Alex. Y en los meses siguientes, ella contactó a sus amigos por mensajes privados, diciendo que él no quería tener nada que ver con ellos y que en realidad nunca los había considerado sus amigos desde el principio. Por suerte, ellos se dieron cuenta rápidamente y respondieron que sabían que Jordan era quien les estaba escribiendo, lo que resultó en que los bloquearan del perfil falso. Además, le mandó mensajes a su familia haciéndose pasar por Alex, diciéndoles que no quería contacto y que lo dejaran en paz. De nuevo, parece que la familia sabía que esos mensajes no eran de Alex, sino de Jordan. Para ese momento, la familia de Alex ya había tenido suficiente y decidieron intervenir. Sabían que la pareja vivía en Stewartby, pero cuando hallaron a Alex, ignoraron sus llamados a la puerta. A pesar de que la pareja claramente estaba en casa, tenían la impresión de que Alex no quería verlos, así que no tuvieron más opción que irse. El comportamiento de Jordan empeoró como nunca antes. Una vez, ella obligó a Alex a tomar un paquete entero de pastillas para dormir, causándole pérdida de memoria esa noche. Al despertar no sabía qué había pasado y hasta hoy esa noche sigue siendo confusa. Días después, ambos manejaban su auto. Sin provocación, Jordan agarró el cepillo y golpeó a Alex, rompiéndole un diente. Después reconoció la agresión, pero afirmó que nunca fue abusiva antes,
ni le impidió comunicarse con su familia. La investigación sobre este incidente prácticamente terminó ahí, pero las cosas solo empeorarían mucho más a partir de aquí. Cuando Alex se dormía antes que Jordan, él se despertaba varias veces por golpes en la cabeza que le dejaban cicatrices. En uno de estos ataques, Alex no sabía qué había pasado y descubrió sorprendido que Jordan lo agredió con un martillo. Al ser interrogada, Jordan admitió haber usado un martillo para agredirlo, pero afirmó que nunca quiso hacerle daño. Luego, los investigadores descubrieron que en ocasiones ella fue más allá, sacando un cuchillo. Su respuesta a esto fue aún más desconcertante. Ella admitió que usó un cuchillo para cortarlo, pero negó haberlo apuñalado, como si eso mejorara la situación. Parecería que, en su mente, ambas acciones eran completamente diferentes. Pero en realidad, sin importar cómo sucedieron exactamente las cosas, la vida de Alex estaba en peligro constante. Para entonces, Alex comenzó a perder peso drásticamente, pues Jordan a veces no lo dejaba comer cuando ella no tenía hambre. Por eso no veía sentido en hacer la cena y también evitaba que Alex la preparara. También empezó a prohibirle dormir en su cama, obligando a Alex a dormir en el suelo. Más tarde diría que no había espacio para Alex porque dormía con su bebé, pero era una mentira. Alex ya sabía que tenía problemas. Estaba seguro de que su salud física empeoraba, pero su juicio estaba tan nublado que no sabía qué hacer. Sin opciones, contactó a su familia por ayuda y en febrero de 2017, desesperado, llamó a su padre. Cuando su padre llegó a la casa, se apagaron las luces y Alex le pidió que se fuera, pero él se negó. Su padre llamó a la policía porque sospechaba que Jordan lo retenía. No imaginaba cuánta razón tenía. Por semanas o meses antes, Jordan no dejaba que Alex saliera de casa sin su compañía o aprobación. Debía permanecer a la vista de ella a todas horas del día, sin excepción. Cuando los oficiales llegaron más tarde, hablaron con la pareja y luego le dijeron al padre de Alex que la pareja simplemente había tenido una discusión y que el problema ya se había resuelto. Mencionaron que vieron a Alex cojeando, pero dijeron que solo podían asegurarse de que la pelea hubiera terminado. Decepcionado por el resultado, el padre de Alex se fue con las manos vacías. En ese momento, Alex solo quería salir de la relación. El control de Jordan era tan excesivo que no sabía cómo manejarlo ni cómo salir de esa pesadilla. Era prisionero en su casa, sin poder salir, dormir ni respirar sin permiso de Jordan. Pero lo peor aún estaba por venir. Después, Alex recordaría que él y Jordan fueron a un concierto en Leeds. Se divirtió mucho, no solo por su banda favorita, sino también porque él y Jordan la pasaban bien. Por una vez, sintió que no debía preocuparse por ser maltratado, aunque solo fuera una noche, pero el alivio no duró. Al día siguiente, despertó en su hotel sintiendo que Jordan le vertía agua hirviendo en la espalda sin razón aparente. Luego declaró que gritó de dolor y no entendía por qué ella lo hizo. Los investigadores confrontaron a Jordan al respecto. Después dijo que no era cierto. Nunca le vertió agua hirviendo a Alex en Leeds. Dijo textualmente, nunca en Leeds, nunca. En otra ocasión, Jordan compró un detector de mentiras barato y le dijo a Alex que se lo pusiera en la mano. Ella lo interrogó sobre todo mientras preparaba la tetera con agua hirviendo, lista para usarla si la máquina decía que él mentía. Para empeorar las cosas, Jordan reveló poco después que se había embarazado otra vez. Mientras la mayoría rechazaría esta idea, Alex pensaba que tener otro bebé podría cambiar el comportamiento de Jordan. Como era de esperarse, no fue así. Su segunda hija nació en mayo de 2017. Y durante los primeros días, Alex sí notó un cambio en su comportamiento, pero esto no duraría mucho. La pareja discutía de nuevo y una noche su vecino, harto, llamó a la policía. El testigo dijo al 911 que escuchó a un hombre pedir que dejaran de lastimarlo y se quitaran de encima, por lo que creía que alguien era agredido. Cuando los oficiales llegaron al lugar, tuvieron que tocar y llamar varias veces antes de que la puerta fuera abierta por Jordan. El primer oficial que la vio declaró que no parecía estar angustiada de ninguna manera y ella afirmó tranquilamente que había habido un incidente en el que Alex se había lastimado a sí mismo.
Ella dijo que él tenía antecedentes de autolesiones, pero no era cierto. Cuando el oficial preguntó a Alex si era el caso, él dijo que sí, quizá por miedo a ser agredido. Si él la contradecía, se revelaría que Jordan agredió a Alex con un cuchillo para pan al intentar defenderse. Puso su mano frente a la cara para evitar el corte y sufrió una lesión grave en la mano. Tras irse la policía, Alex fue al hospital y le pusieron puntos. Y como los oficiales de policía no pudieron ver ninguna evidencia de que se hubiera cometido un delito, tomaron la palabra de la pareja de que la herida fue autoinfligida y por lo tanto no pudieron hacer nada más. La herida en la mano de Alex era tan grave que necesitaba cirugía, pero antes de que esto pudiera suceder, Jordan llegó y decidió que necesitaba irse a casa en su lugar. El personal del hospital se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando e intentaron convencerlo de quedarse, aunque fuera solo para someterse al procedimiento necesario. Después, Alex vio a un consultor que le preguntó si realmente quería irse, pues creía que no era seguro. Alex le dijo que todo estaría bien, así que salió del hospital y se fue a casa con Jordan. Después admitiría que en ese momento sabía que podía revelar todo lo que le habían hecho. Pero tenía miedo de cuáles serían las repercusiones la próxima vez que estuviera a solas con Jordan. Días después, el mismo oficial volvió a la casa por otro reporte de incidente doméstico. Esta vez hizo que Alex se sentara para preguntarle si era abusado y ordenó a Jordan quedarse abajo. Pero Alex declaró que él y Jordan solo habían estado discutiendo porque estaban bajo mucho estrés. Las imágenes de la cámara corporal muestran que el oficial no le cree y saca a Alex de la casa. Llevó a Alex a su patrulla y le pidió que dijera la verdad, asegurando que estaban en un lugar seguro y sin ser escuchados. Alex se mantuvo en su historia por un corto tiempo, pero finalmente cedió y admitió que había estado sufriendo abuso por parte de Jordan durante años. Pidió a los investigadores que usaran solo los informes de los vecinos, pues no quería que Jordan supiera que él la acusó. Los oficiales volvieron a la casa e informaron a Jordan que estaba arrestada por agresión y sería llevada a la estación para ser interrogada y dar su versión. El oficial lo reportaría después. Jordan creyó equivocadamente que solo saldría 1 hora y podría irse al terminar. Cito, aclaró todo, a Alex lo llevaron de regreso al hospital, donde se reveló la verdadera y horrible naturaleza de sus heridas. Por el traumatismo craneal, se le acumuló líquido en el cerebro. Los doctores dijeron que sin el tratamiento a tiempo, probablemente habría muerto en 10 días. Al ser entrevistado después, Alex dijo que no se defendió de Jordan porque no quería lastimarla. Agregó que nunca denunció el abuso porque creía que algún día se detendría y que la relación terminaría estando bien. Tras confesar ante la policía el abuso hacia Alex, Jordan fue acusada de 17 cargos de lesiones graves y conducta coercitiva. Ella se declaró culpable de 3 cargos. En abril de 2018 fue sentenciada a 2 condenas de 7 años. Al mismo tiempo, también recibió 6 meses por el comportamiento controlador o coercitivo, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del Reino Unido en ser condenada por ese cargo. Después de ser dado de alta del hospital, Alex regresó a vivir con su familia, quienes estaban muy felices de verlo en casa y a salvo. Jordan finalmente sería liberada en 2023, después de cumplir solo 5 años de su condena. Cuando se determinó que ya no representaba un riesgo para su comunidad, nunca se le permitió volver a contactar a Alex, y desde entonces, Alex se ha convertido en entrenador de fútbol. Ahora es embajador de Iniciativa Mankind, organización contra la violencia doméstica que patrocina su equipo de fútbol. Alex prometió hacer todo lo posible para difundir la historia del abuso de Jordan, pero de forma positiva, buscando inspirar a otras víctimas a aprovechar cualquier oportunidad para salir de una situación terrible como la que él vivió. También ha comenzado a dar charlas en las que informa a otros sobre las señales de abuso doméstico, y desde entonces ha declarado que está aprendiendo a sobrellevar el trauma y los recuerdos del abuso que sufrió. Ahora se enfoca en su futuro y en darles un buen porvenir a sus hijos. No se sabe qué pasó con Jordan tras su liberación. Pero considerando que ahora tiene prohibido volver a hablar con Alex, creo que hablo por todos cuando digo, ¿a quién le importa lo que le pasó? Mejor que se haya ido. Casos como este rara vez tienen un final feliz, así que tomemos esto como lección. Vales más de lo que crees. Todos estamos por encima de ser abusados, menospreciados o agredidos físicamente. Lo he dicho en videos anteriores, nunca es demasiado pronto para salir de una mala situación, pero siempre puede ser demasiado tarde.
Gracias a todos por acompañarme en otro episodio de Historias de Crímenes Reales y un enorme agradecimiento a Juan de Top 5 Unknowns por ayudarme con este caso, ya que, bueno, como pueden ver, realmente no puedo usar un teclado o un mouse en este momento. Si les gustó este video, chequen este otro caso interesante que cubrí y no olviden suscribirse. Es gratis y te avisa de mis futuros videos. También puedes unirte para apoyar el canal y ver los nuevos videos antes que otros. Soy Ty Knots, nos vemos en el próximo video. Los padres ocupan un lugar fundamental en la dinámica familiar. Desafortunadamente, muchas personas se ven obligadas a crecer sin sus padres, o peor aún, a crecer con padres que literalmente preferirían estar en cualquier otro lugar. Antes, se consideraba que ser padre implicaba ser estricto, distante y actuar como un patán. Después de todo, ¿cómo se atreve un hombre a ser visto con una sonrisa en el rostro mientras juega con sus hijos? Eso simplemente no es de hombres. Por suerte, el mundo ha cambiado mucho en décadas recientes y sabemos lo importantes que son los papás para los niños, a veces más que las mamás. Pero cuando el papá de Kaylee McMullen, Ronald, llamó al 911 para reportar que su hija se había hecho daño, todos estaban perplejos y preocupados. Piénsalo, un padre acaba de ver lo inimaginable. Debió ser desgarrador y devastador. Mientras investigaban la muerte de Kaylee, surgían más detalles que no cuadraban. El terrible caso de Kaylee McMullen es tan trágico, horrible y confuso, pero también te dejará con los sentimientos más incómodos de traición. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knots, tu anfitrión y detective aficionado. Cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si eso es lo tuyo, y seamos honestos, si estás viendo este video, probablemente lo sea, entonces dale clic al botón de suscribirte. Es gratis y te avisa de mis próximos videos. Kaylee Joe McMullen nació el 20 de diciembre de 1994, hijo de Ronald o Ronnie y Karen McMullen, en Norman, Oklahoma. Nació y creció allí. Aquí también sucede el resto del caso. Kaylee era una chica dulce y extrovertida que amaba las porristas. A los 8 años, se unió al equipo de porristas All-Star Oklahoma Twisters. Este fue el momento en que Kaylee se dio cuenta de que tenía un talento natural para las porristas, y le encantaba, tanto que estuvo en el equipo durante toda la preparatoria. Asistió a la preparatoria Norman North. Durante su tiempo como porrista, Kaylee viajó por el país y participó en varias competencias, incluyendo el Cheerleading World en Orlando, Florida. Con su experiencia, fue cocapitana y llevó al equipo varsity al título estatal 6A en 2012 y 2013. Su equipo de porristas decía que Kaylee era una líder brillante y cooperativa. Ella siempre daba lo mejor de sí, era humilde y cuidaba a las chicas de su equipo. Avanzando hasta 2013, Kaylee se graduó de la preparatoria y se inscribió en el colegio bíblico en Baton Rouge, Luisiana. Después de la universidad, Kaylee volvió a su ciudad natal porque tenía otros planes. Ella era muy servicial y sanadora. Quería salvar vidas, así que tras graduarse, obtuvo su certificación de EMT en Norman. En el momento del caso, Kaylee trabajaba en CSL Plasma y como EMT en Norman Regional EMS Stat. Kaylee amaba este trabajo, era lo que quería hacer toda su vida y se puede decir con seguridad que era el trabajo de sus sueños. Kaylee siempre fue leal y confiable. Era una excelente hija y amiga y nadie tenía algo negativo que decir de ella. Pero la cosa es que incluso las personas más queridas pueden convertirse en víctimas de una tragedia, y desafortunadamente para Kaylee estaba a punto de aprender esto de primera mano. Cuando ocurrió este caso, Kaylee ya no vivía con su familia, pero seguía en Norman y solía visitarlos seguido, quedándose algunas noches. Kaylee y su familia eran muy unidos, así que esto ya era normal. Kaylee también tuvo algunas relaciones, pero en ese momento. En junio, ella estaba soltera, pero salió en una cita. El 28 de junio, Kaylee se arregló y salieron por la noche. Todo parecía haber salido bien, y Kaylee regresó a la casa de sus padres en Abe Martin Drive en las últimas horas de la noche, pero fue en ese momento cuando todo cambió. Verás, en las primeras horas de la mañana, antes de las 6 a.m., el papá de Kaylee, Ronald, hizo una llamada al 911. En la llamada, Ronald alterado informó al operador que su hija Kaylee no respiraba porque había usado un arma contra sí misma. Cuando le indicaron que realizara RCP a Kaylee, Ronald recalcó de manera bastante plana que Kaylee ya había fallecido y no estaba respirando, y que la RCP habría sido inútil.
Pero al final de la llamada, Ronald le dijo al operador del 911 que su esposa, Karen, estaba administrando RCP de todos modos. Tras la llamada, los oficiales fueron a la casa de los McMullen y al entrar quedaron horrorizados por lo que hallaron. Kaylee yacía sin vida en el suelo de la sala, con una grave herida en el rostro. La sala era una pesadilla y los oficiales vieron manchas rojas en la camisa de Ronald, quien estaba muy alterado. Karen, llorando, intentaba revivir a su hija en el suelo, pero ya era tarde. Kaylee McMullen, de 22 años, ya no estaba, y los investigadores quedaron confundidos y llenos de preguntas. El cuerpo de Kaylee fue llevado a autopsia, donde la policía notó algo extraño. Ronald, cuya camisa estaba cubierta de lo que sin duda era la sangre de Kaylee, intentaba lavarla. Los investigadores intentaron constantemente que se detuviera, pero él no lo hacía. Tuvieron que detenerlo físicamente para que no siguiera quitando sangre de su camisa. A veces, las personas se lamentan de formas inusuales. Así que en ese momento, esto no era demasiado alarmante, pero algo extraño que los detectives cuestionaron fue cómo es que tanta sangre había terminado en Ronald en primer lugar. Es posible que esto haya sucedido cuando intentó salvar a Kaylee después de descubrirla inicialmente, pero la cantidad simplemente parecía una locura. Cuando los investigadores le preguntaron a Ronald sobre esto, Ronald dijo que había ido al baño después de saludar a Kaylee cuando ella llegó a casa. Al salir, vio a Kaylee jugando con un arma y le preguntó si estaba cargada. Ronald inmediatamente se lanzó hacia adelante para quitarle el arma, y fue entonces cuando se disparó y alcanzó a Kaylee, terminando instantánea y trágicamente con su vida. Ahora, en este punto, nunca se explicó realmente por qué Kaylee tenía esta arma en primer lugar, pero eso era en gran parte irrelevante en este momento de la investigación. La policía tenía que empezar por algún lado, así que decidieron revisar el teléfono de Kaylee en busca de pistas, y mientras tanto, también contactaron a la cita de Kaylee. Los investigadores creyeron que algo en la cita pudo llevar a Kaylee a pensar en suicidarse. Tras hablar con el hombre con el que Kaylee salió, los detectives confirmaron que todo estuvo bien. Conversaron, comieron y luego fueron a casa. Los investigadores regresaron al inicio y esperaban los resultados de la autopsia y registros de Kaylee cuando estos llegaron. Eran muy extraños. Por la herida y marcas en el rostro de Kaylee, el análisis balístico indicó que el disparo fue a unos 45 centímetros. Esto fue raro para la policía, ya que si Kaylee se hubiera hecho esto y lo que Ronald dijo fuera cierto, el arma debió estar a unos 30-35 centímetros de su rostro. Ahora, esto puede sonar como una diferencia bastante pequeña, incluso insignificante, pero incluso una sola pulgada de diferencia puede cambiar completamente el resultado de un caso. Basándonos en la escena del crimen y esta nueva información, Kaylee no pudo haberse causado esa herida sola. Había residuos de pólvora en los dedos de Kaylee, pero no los suficientes para confirmar que hubiera disparado el arma. La cantidad de residuos en sus manos y la distancia del disparo, esto indicaba que Kaylee intentaba quitar el arma o defenderse, no hacerse daño. En ese momento, todas las miradas se centraron en el padre de Kaylee. Quizá hayas oído de parejas, hermanos o extraños que cometen asesinatos, pero que un padre mate a su hija es increíble. Pero los investigadores estaban convencidos de que si alguien tuvo algo que ver con la muerte de Kaylee, fue su padre, Ronald. Pero, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Primero, todo empezó por las acciones de Ronald tras el ataque a Kaylee. Ronald quiso lavar la sangre de su camisa para engañar a la policía. Aunque los oficiales lo detuvieron y fotografiaron la camisa como evidencia, lo que Ronald hizo después fue aún más extraño. Según los oficiales en la escena del crimen, Ronald salió, cavó un hoyo en el suelo y se cubrió de tierra. Ronald se negó a la prueba del polígrafo, lo que aumentó las sospechas policiales. Y por si eso no fuera suficiente, revisaron el contenido del teléfono de Ronald, así como el de Kaylee, y encontraron algunas actividades bastante sospechosas. Tras la muerte de Kaylee, Ronald no llamó de inmediato a la policía, sino que primero contactó a su esposa y a Karen, mamá de Kaylee, cerca de las 5:38 am. Esto fue extraño por razones obvias. Se dice que Ronald llamó a Karen para que fuera y por eso ella intentaba darle RCP a Kaylee. Al revisar los mensajes entre Ronald y Kaylee, los detectives se quedaron helados.
Los investigadores descubrieron que Ronald estaba completamente obsesionado con su hija, pero no en el sentido de un padre controlador. Parecía mucho peor. Por el tono de los mensajes de Kaylee, parecía que ella temía a Ronald y que él la inquietaba. Kaylee escribió: «Papi, me incomodaste mucho la otra noche cuando tomábamos. No vivo contigo y no debo contarte todo lo que hago o a dónde voy. Me estás cansando con tu acoso y curiosidad. Recuerda que los 2 últimos mensajes los envió Kaylee el 1 de junio, semanas antes del trágico ataque». Si esto no fuera suficiente, hubo mensajes que insinuaban que Ronald intentaba aprovecharse de su hija, aunque él decía no recordar. Eso siempre pasa en situaciones así, ¿no? La policía estaba desconcertada y molesta al enterarse, pero los mensajes de Ronald eran aún más indignantes. Ronald dijo: «No recuerdo nada, solo que tu mamá se enojó y me apuntó con un arma». No entiendo cómo Ronald puede negar lo que hacía a su hija con tanta audacia. El 1 de junio, Kaylee confrontó a Ronald por mensaje y le pidió que dejara de ser entrometido, pero él ignoró sus palabras y solo dijo que era un buscador de hechos. ¿Qué se supone que significa eso? Además, cuando los investigadores revisaron los mensajes más recientes entre Ronald y Kaylee, se horrorizaron al descubrir que él había amenazado a Kaylee para que llegara a casa a tiempo después de su cita. De lo contrario, él, cito, la buscaría, pero hay que tener en cuenta que Kaylee tenía 22 años. Ella no tenía horario y ni vivía con él, así que no puedes decir que es un padre sobreprotector. Este mensaje parece más de un novio celoso que otra cosa. Aunque Kaylee ya no vivía con su familia, Ronald la vigilaba rastreando su teléfono sin que ella lo supiera. Es aterrador y extraño, no imagino por lo que Kaylee pasó. En este punto, los detectives sabían que Ronald ocultaba algo. El 5 de julio fue arrestado por asesinato en primer grado y detenido sin fianza. El juicio de Ronald fue en 2018. La fiscalía presentó testigos clave como los amigos de Kaylee y su exnovio, Paul Sargent. Sus declaraciones sorprendieron a todos. Sonia Hester, amiga de la infancia de Kaylee, contó que Kaylee le confesó que Ronald la había agredido físicamente durante una fuerte discusión. Según Sonia, en algún momento durante la pelea, la mamá de Kaylee, Karen, intervino y se armó. Sonia declaró que Karen amenazó a Ronald. Si tocaba de nuevo a Kaylee, lo lamentaría. El segundo testimonio fue de Paul, el exnovio intermitente de Kaylee. Los dos estaban separados, pero seguían en buenos términos y se comunicaban con frecuencia. Paul contó que Kaylee lo llamó el 6 de abril de 2017 y por su tono supo que algo andaba mal. Paul confirmó la pelea mencionada por Sonny y también cuando Karen amenazó a Ronald. Explicó que tras la pelea, Kaylee y su madre comenzaron a dormir juntas. Al principio, todo estaba tranquilo, pero poco después, Ronald entró, y fue entonces cuando las cosas se pusieron bien. No creo que deba decirlo, y la policía de YouTube tampoco me dejaría. Pero otra testigo, Megan Swan, que no solo era amiga de Kaylee, sino también su compañera de porristas, también subió al estrado y testificó que Ronald y Kaylee tenían una relación muy cercana, como de amigos. Megan recordó que Ronald bebía y solía presionar a Kaylee, quien aún estaba en la preparatoria y era menor de edad, para que también bebiera. Pero a Ronald no le importaba. Incluso animaba a Kaylee a beber, lo cual es increíble. Megan fue de las primeras amigas en saber del abuso que sufría Kaylee. La siguiente testigo fue la mamá de Kaylee, Karen, cuyo testimonio te dejará confundido y enojado. Karen negó acusaciones de abuso y amenazas contra su esposo. Los amigos de Kaylee dijeron en la corte que Karen defendió a su hija, algo admirable, pero ahora Karen lo negaba. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Temía represalias o ser castigada por sus amenazas? No lo sé, pero este testimonio me desconcertó. Si Karen defendió a su hija, entonces eso es lo que cualquier madre debería haber hecho. ¿Por qué de repente lo negaba todo si ya había varios testigos diciendo lo contrario? De todos modos, todo esto es tan confuso y innecesariamente complejo. Cuando un fiscal preguntó a Karen si seguiría casada con Ronald sabiendo que mató a su hija, ella respondió emocionalmente que no.
En defensa de Karen, la noche del ataque a Kaylee fue confusa para ella. Recuerda poco y todo era borroso. Ella recuerda que hallaron a su hija sin vida en el suelo. Un policía también testificó que oyó a Ronald decir algo escalofriante, ¿cierto? Mientras los oficiales salían el 29 de junio, según el oficial, Ronald, cubierto de tierra y sangre, miró a su esposa Karen y dijo, «Yo hice eso de todos modos». Según la fiscalía, esto es lo que creían que pasó tras el inquietante mensaje de texto que Kaylee recibió de Ronald sobre llegar a casa a tiempo. Ella fue a la casa de su familia, donde Ronald, enojado por su desobediencia, la atacó con un arma de fuego y le quitó la vida. Y luego llamó a Karen para confesar lo que había hecho. Después de esa llamada, fue cuando llamó a la policía. La llamada al 911 fue escalofriante, sobre todo cuando él estaba estresado porque Kaylee no estaba ni respiraba. Todo fue obra suya. La defensa, por otro lado, se mantuvo en la historia original de que Kaylee manipuló mal el arma de fuego y que todo fue un trágico accidente fortuito. De manera exasperante, la defensa incluso llegó a decir que no había pruebas de que Ronald hubiera hecho insinuaciones hacia Kaylee, así que todas las acusaciones debieron haber sido inventadas por la propia Kaylee. Repito, esto es solo una afirmación del equipo de defensa, no sugiero que sea verdad. Estas afirmaciones carecían de fundamento. Las personas buscan atención de distintas formas, pero esto es serio. Kaylee no haría estas acusaciones sin motivo. La fiscalía desestimó rápido esa afirmación tras presentar una declaración jurada. Era de abril de 2009 y decía que Ronald fue acusado de aprovecharse de Kaylee, quien solo tenía 14 años en ese momento, aunque no se presentaron cargos. Así que esto añadió otra capa muy aterradora a este caso. Kaylee fue abusada por su padre durante años, no meses. Esto demuestra que Ronald es una persona detestable y manipuladora, y sabe cómo silenciar a Kaylee y evitar que denuncie. Esto te lleva a creer que lo que Karen dijo en el estrado sobre negar el abuso fue algo que hizo por miedo a Ronald. Ten en cuenta que todo esto es una suposición, ya que nunca sabremos por qué. Karen negó las acusaciones de abuso, pero este juicio ya casi terminaba. El juicio de Ronald duró 2 semanas y el 4 de diciembre de 2019, Ronald Lee McMullen fue condenado por asesinar a su hija Kaylee, de 22 años, y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Después del veredicto, Karen rompió en llanto y sollozó incontrolablemente. Ronald mantuvo una expresión fría e inexpresiva en todo el juicio y la sentencia, lo que resultó inquietante y revela su verdadera naturaleza. Kaylee, joven y ambiciosa, tenía mucho por esperar en la vida. Tras trabajar en servicios de emergencia, era muy compasiva y paciente. Pero Kaylee nunca se habría imaginado que algún día estaría del otro lado, recibiendo los mismos servicios de EMT que ella misma brindaba. Su muerte fue causada por su padre, quien tenía una enfermiza obsesión por ella. Tras la muerte de Kaylee, Karen ahora padece trastorno de estrés postraumático. Como enfermera, debía estar acostumbrada a tratar diversos pacientes. Pero ver a su hija así en casa es un recuerdo brutalmente grabado en su mente. No sé si Karen fue víctima de Ronald, pero conociéndolo, no me sorprendería que intentara controlar a quienes podía. Las acciones de Ronald causaron consecuencias irreversibles. No solo causó que su hija muriera a manos de él, también destruyó a la familia McMullen. Tal vez perdía el control sobre Kaylee o no quería que descubrieran lo que le hacía en privado. No conocemos la razón de sus acciones atroces, pero sí sabemos que Ronald es un monstruo enfermo y trastornado que dejó a todos marcados. No merece volver a ver la luz del día, y no lo hará. Solo podemos esperar que la familia y los amigos de Kaylee puedan superar esta trágica pérdida, porque Kaylee pudo haber logrado mucho en su vida, pero su vida fue truncada por la misma persona que le dio la vida en primer lugar. Este caso es perturbador e incómodo. Que un padre asesine ya es terrible, pero la razón detrás de esto da escalofríos. Es algo que no le desearías ni a tu peor enemigo. Los padres son protectores. Se supone que deben ser amables, guiar a sus hijos y nutrir sus mentes jóvenes para que sean mejores. Los niños admiran mucho a sus papás. A veces puede ser natural ser un padre un poco dominante, pero Ronald llevó eso a un nivel completamente diferente para todos los padres que estaban viendo.
Lo mejor es dar buen ejemplo a tus hijos y que se sientan orgullosos. Eres su héroe, lo creas o no, no los obligues a quitarte ese título. La mayoría publica fotos o recuerdos en redes sociales sin pensarlo. En el siglo XXI, estas plataformas dominan la vida de todos. Aunque es ideal para mantener contacto rápido con muchos, nunca sabes qué peligros pueden ocultarse en las zonas grises de las redes sociales. Celeste Mano, una chica exitosa con una vida aparentemente perfecta, no tenía idea de que alguien, un desconocido, estaba obsesionado con ella, al grado de que la estaban acosando sin piedad. Celeste nunca se imaginó, ni en sus sueños más locos, que sería atacada en su propia casa, pero estaba a punto de presenciar lo aterradora que puede llegar a ser una obsesión. Celeste Mano nació el 22 de noviembre de 1996 en Italia y tenía dos hermanos, Jaden y Alessandro. De joven, Celeste se mudó con su familia a Melbourne, donde terminó la preparatoria y estudió en la Universidad RMIT. En 2015 estudió criminología y psicología. Celeste soñaba con ser psicóloga y ayudar a las personas comprendiendo el cerebro humano. Tras graduarse, trabajó en el centro de llamadas Circo en Mill Park, Melbourne. Y Celeste era increíble en su trabajo, tanto así que fue ascendiendo de puesto y pronto se encontró promovida al cargo de líder de equipo. Conoció a Chris Ridsdale en su trabajo y empezaron a salir. Celeste era considerada el epítome de la bondad. Era una chica hermosa y prometedora. Disfrutaba bailar y fue porrista en la prepa. Chris, su novio, la adoraba. Él consideraba a Celeste un tesoro y se sentía afortunado de que lo eligiera. Celeste también era muy unida a su familia. Ella y sus hermanos se llevaban muy bien y Celeste era cercana a su madre, Aggie. Vivía con ella tras graduarse en Miranda, donde sucede el resto del caso. Aggie y Celeste tenían la relación madre-hija perfecta y Celeste casi siempre le contaba todo a Aggie. Celeste y Aggie tenían un ritual. Aggie arropaba a Celeste y platicaban sobre su día antes de dormir. Su lazo era especial, ya que Celeste siempre buscaba a su madre para consejo y consuelo, sin importar la edad. Celeste era una joven con mucho por explorar, esperar y experimentar. Las cosas pronto cambiarían y Celeste tendría un trágico final días antes de cumplir 24 años. Y eso, además, en su casa, donde la mayoría asume que es seguro pase lo que pase. Antes de que sigamos con el caso de hoy, solo un recordatorio rápido de que si te suscribes al canal podrás ver todos mis videos más recientes en cuanto se suban. Es totalmente gratis y realmente ayuda a que el canal siga creciendo, así que te lo agradecería mucho. El 14 de noviembre de 2020, Celeste y Chris tuvieron un brunch en un bar en la azotea de Melbourne y se tomaron muchas fotos. Tras el confinamiento por COVID-19 y la reducción de restricciones, Celeste y Chris pudieron reunirse para un brunch y ponerse al día. Celeste por fin oficializó su relación con Chris en redes sociales con una foto feliz y emotiva. Tanto Celeste como Chris iban en serio el uno con el otro, y ya era hora de que hicieran oficial su relación en todos lados. Avancemos al 15 de noviembre de 2020, que fue un domingo. Celeste subió la foto con Chris a Instagram y después vio una película todo el día. Celeste también estaba en medio de hacer planes para su próximo cumpleaños número 24 con su madre. Por la noche, Celeste y Aggie siguieron su ritual. Aggie le dijo a Celeste que la amaba y Celeste respondió: «Yo te amo más». «Buenas noches». Trágicamente, esta fue la última vez que Aggie le diría buenas noches a su hija, porque alrededor de las 4:10 am, el 16 de noviembre de 2020, Aggie se despertó por el sonido de vidrios rompiéndose. Se levantó y corrió directamente al cuarto de Celeste, porque el sonido claramente venía de su habitación. Al detenerse ante la puerta del cuarto de Celeste, presenció la escena más aterradora para una madre. Celeste, de 23 años, yacía en su cama, inmóvil y cubierta de sangre. La ventana del cuarto de Celeste estaba rota y había vidrios por todo el piso. Aggie no podía creer lo que veía. Horas antes, Celeste vivía y hablaba con ella. Ahora Aggie la abrazaba, suplicando que despertara y hablara. Una madre nunca debería tener que ver a su hija así, y es una carga que nadie debería tener que soportar, mucho menos un padre. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y se horrorizaron al ver el cuarto de Celeste. Era una escena espantosa.
Una angustiada Aggie suplicó a los socorristas que salvaran la vida de su hija, pero lamentablemente Celeste ya había fallecido. Cuando Aggie recibió la noticia de que Celeste realmente se había ido, finalmente comprendió la gravedad de la horrenda situación. En un arranque de histeria e ira, ella afirmó: «Él la mató». Esto atrajo la atención de la policía, que quiso investigar más. Mientras llevaban el cuerpo de Celeste a la autopsia, luego revelaron que la atacaron 23 veces con un cuchillo. Y fue un ataque feroz, que resultó en muchas heridas defensivas en su cuerpo, específicamente en sus brazos y antebrazos. Que un crimen así ocurriera tan rápido es simplemente espantoso. Todo esto pasó en los segundos que Aggie tardó en ir de su cuarto al de Celeste. Su casa no era grande, así que fue rápido. Tenía heridas en el pecho, brazos y estómago. La policía estima que el ataque duró unos 2 minutos. Ellos son los profesionales, así que créeles antes que a alguien como yo. Solo soy un tipo en internet. Me parece absurdo que este crimen tomara 2 minutos. Como dije, Aggie actuó en cuanto oyó el vidrio romperse en la habitación de Celeste. No toma 2 minutos pasar de una habitación a otra. Creo que esto solo duró unos segundos. Esto muestra lo furioso y frenético que estaba el perpetrador. Es muy difícil comprender el hecho de que Celeste fue atacada brutalmente y perdió la vida en tan poco tiempo. Eso también, en su propia habitación, y solo a unas puertas de la habitación de su madre. Mientras la policía buscaba más pruebas en la habitación de Celeste, también interrogó a Aggie sobre su extraña acusación. Fue entonces cuando salió a la luz más información sobre quién era él y la policía quedó atónita. La parte más extraña y enfurecedora de todo esto fue el hecho de que Celeste y Aggie, en realidad, habían ido a la policía varias veces para denunciar a este hombre. Pero los investigadores fueron de poca ayuda. La policía descubrió que Louis Seiko, un compañero de trabajo de Celeste de 35 años, estaba obsesionado con ella y esa obsesión lo llevó a acabar con su vida. ¿Quién era Louis Seiko y por qué atacó a Celeste así? Louis Seiko nació en 1984 en Irak. Sus padres eran cristianos, y él el mayor de 5 hijos. En 1992, la familia de Louis emigró a Australia con visa humanitaria. Louis era definido como un niño dulce y cariñoso, pero también era solitario y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Al llegar a la universidad, la personalidad de Louis cambió y se volvió más retraído. Nunca tuvo una relación y casi siempre estaba solo. Tras graduarse, Louis estuvo desempleado hasta abril de 2018, cuando consiguió trabajo en Serco, donde también trabajaba Celeste. Estaba en el equipo que lideraba Celeste, pero hasta entonces Louis no sabía mucho sobre ella. Eso cambió pronto. Louis solo mantuvo este trabajo poco tiempo y en junio de 2019 fue despedido por bajo desempeño. En su último día, Louis fue escoltado por Celeste Mano fuera de la oficina. Este fue el día fatídico en que Louis realmente se fijó en Celeste y de inmediato se sintió atraído por ella. Al despedirse, Celeste le dio la mano a Louis y le deseó suerte, pero luego ocurrió algo extraño. Louis, aún tomándola de la mano, besó la mejilla de Celeste antes de irse en sentido opuesto. Esto dejó a Celeste avergonzada, incómoda y sorprendida, lo cual es entendible. Luego, al llegar a casa, le contó a su mamá Aggie sobre este detalle extraño. Aggie calmó a Celeste diciendo que Louis solo tenía un inocente enamoramiento con ella. Pero para mí, hacer un avance físico hacia alguien así, eso no es inocente. Unos cuantos cumplidos bonitos, eso sí es inocente. Celeste pensó que Louis solo era raro y no le dio importancia, pero Louis no había terminado con ella. De hecho, este encuentro lo llevó a desarrollar una fuerte obsesión unilateral por Celeste, y sabía que quería tener algo más que una relación profesional con ella. Aproximadamente una semana después, Celeste recibió un mensaje en Instagram, y era de Louis, pero el contenido del mensaje dejó a Celeste sintiéndose incómoda. Comenzaron con un tono algo inocente, con Louis diciendo que amaba a Celeste y que no podía comer, dormir ni funcionar en su nuevo trabajo sin ella. Pensaba en ella a diario y preguntó si Celeste sentía igual por él. Celeste intentó responder educadamente a los mensajes y agradeció las palabras de Louis. Solo tenía pensamientos profesionales sobre él y no le interesaba románticamente. Además, le deseó lo mejor en su futuro.
Celeste rechazó a Luai y lo bloqueó en Instagram, pero Louis no entendió el mensaje. La obsesión de Luai con Celeste alcanzó nuevos niveles, y su rechazo solo echó más leña al fuego. Luai hizo muchas cuentas falsas en Instagram para acosar a Celeste, diciendo que era por amor. Los mensajes se volvieron inquietantes y hasta sexuales. En un momento, uno de los mensajes muy inquietantes de Luai decía: Celeste, si tuvieras mi cuerpo por un día, ¿qué me harías? Ahora, esto es simplemente ridículo y sumamente inapropiado. Celeste no tuvo más opción que responderle firmemente a Luai y le dijo, cito, «Deja de contactarme. Esto me está haciendo sentir muy incómoda. Por favor, respeta mis deseos y detente». Incluso después de que Celeste bloqueó todas y cada una de las cuentas falsas, Luai no se detuvo, y sus mensajes y el acoso constante hicieron que Celeste se sintiera muy molesta y comprensiblemente asustada. Esto era evidente incluso para las personas cercanas a Celeste, incluyendo a su madre, Aggie, y al novio de Celeste, Chris. Ellos simplemente se sentían impotentes ante la situación. Celeste se sentía incómoda y estaba perdiendo el sueño por eso. Al principio pensó que Luai se aburriría y eventualmente la dejaría en paz, pero desafortunadamente ese no fue el caso. Su obsesión se volvió furiosa y en un mensaje desde otra cuenta falsa dijo, «Mi impresión de ti ha cambiado. No eres distinta a la mayoría. Usaré toda mi energía para escalar y demostrarle al mundo quién soy. Esa es mi promesa, mi último contacto contigo». Tras 6 meses viendo a su hija soportar esto, Aggie convenció a Celeste de denunciar a Luai. Cuando la mujer fue a la estación de policía y les contó a los oficiales lo que estaba pasando, en vez de ayudar a una mujer angustiada, que claramente estaba asustada, le dijeron a Celeste que Luai no había cometido ningún delito y que lo mejor era que simplemente lo ignoraran. Cuando Celeste dijo que lo había estado ignorando durante los últimos 6 meses, el oficial de policía le aconsejó que se saliera de las redes sociales, ya que esto era lo normal si alguien exponía su vida para que todos la vieran. Las denuncias de acoso suelen ser ignoradas por la policía y no hay leyes firmes para sancionar el hostigamiento de desconocidos. Existen leyes sobre esto, pero son muy vagas y mal entendidas. La mayoría de las veces, la policía no atiende casos de acoso como este hasta que ocurre un delito. Pero el problema con eso es que, la mayoría de las veces, cuando ya se ha cometido un delito, ya es demasiado tarde. Ahora, no sé tú, en la mayoría de los casos, la presencia policial es casi inútil. Solo recuerda lo que ocurrió con Trump en su meeting de 2024. No solo había policías presentes, sino también agentes del servicio secreto apostados cada pocos metros, y todos sabemos cómo terminó eso. No importa si la policía está presente, legalmente no pueden hacer mucho hasta que realmente se haya cometido un delito, y lo ames o lo odies. Para Trump, eso casi fue demasiado tarde para él. El viaje a la estación fue inútil para Celeste y Aggie, pues los oficiales no hicieron informe ni anotaron el nombre de Louis. Celeste soportó mensajes vulgares y despectivos de Luai durante 6 meses, pero la situación empeoró. Celeste veía el auto de Louis afuera de su trabajo. Recibió casi 140 mensajes de Luai desde varias cuentas falsas y de forma alarmante, Luai descubrió el barrio de Celeste al seguirla desde el trabajo. Eso es una pesadilla para quien sufre acoso. Celeste confesó a una compañera que los mensajes de Luai la asustaban y temía que él le quitara la vida. Celeste temía por su vida y se decidió que era suficiente. Era necesario actuar seriamente contra Luai. Celeste y Aggie regresaron a la estación de policía tras 6 meses. Finalmente, un policía cooperativo les recomendó a las mujeres pedir una orden de protección contra Luai, y así lo hicieron. Sorprendentemente, Luai intentó impugnar la orden en la corte, pero obviamente fue rechazada. Durante un mes, todo parecía volver a la normalidad para Celeste, pero no duró mucho. El 15 de agosto de 2020, 3 meses antes del ataque a Celeste, Luai le envió una carta de 3 páginas pidiéndole retirar la orden de protección. Le aseguró que seguiría con su vida tras retirar la orden y cargos. Incluso terminó la carta con una carita sonriente, lo cual hoy resulta inquietante. El hecho de que Luai enviara la carta a Celeste fue, de hecho, una violación de la propia orden de protección, y cuando Celeste informó a la policía sobre esto, finalmente tuvieron una razón para actuar. Tras tanto ir y venir, Luai finalmente cometió un delito y fue arrestado en agosto de 2020 por violar la orden de protección. Uno pensaría que todo volvería a la normalidad y que Celeste estaría a salvo de este hombre, pero no fue así.
Al día siguiente, Luai fue liberado y ahora estaba enojado con Celeste. No podía creer que Celeste llegara tan lejos y lo hiciera arrestar por contactarla. Luai creía tener derecho sobre Celeste y que ella debía sentirse afortunada de tenerlo. Tras su liberación, Luai intensificó el tormento hacia Celeste. Tras su liberación, le envió a Celeste un mensaje furioso y final. Sé que me rechazaste, lo entiendo. Soy como basura para ti, sé que me odias. Al mismo tiempo, compró un martillo y un cuchillo en un supermercado local. En 3 meses, Luai no apareció y Celeste no recibió mensajes suyos. Pero sabiendo lo que sabemos ahora, él estaba acechando en las sombras, esperando, aguardando su momento para encontrar la oportunidad perfecta. Bueno, lo hizo, y esa fue la foto que Celeste publicó con Chris de su cita el 14 de noviembre. Celeste creyó que Luis había superado su obsesión y se sentía alegre y libre tras lo que pareció una eternidad. Por eso salió con Chris y hasta hizo pública su relación. Sin saberlo, Celeste hizo que esa foto provocara a Luai, quien aún la espiaba, esperando para hacer lo impensable. Llevando al terrible día del 16 de noviembre. Al parecer, Luai había averiguado cuál era la casa de Celeste al asomarse a la entrada y ver su auto estacionado ahí. Incluso tenía el plano para saber dónde estaba la habitación de Celeste. No sabemos cómo lo consiguió. Pero Luai había estudiado cada una de las fotos de Celeste, buscando detalles de su habitación para saber exactamente cómo era su cuarto. Es aterrador. Estaba listo para atacar violentamente a Celeste porque pensaba que si no podía tenerla, nadie más lo haría. El 16 de noviembre a las 4:10 am, Luai saltó la cerca de los monos y rompió la ventana de Celeste con un martillo. Aggie se despertó con este sonido. Luego, Luai entró al cuarto de Celeste y la atacó al menos 23 veces en menos de 2 minutos, según la policía. Después salió por la ventana y la cerca, donde hallaron sangre, dejando que Celeste fuera hallada por su madre. Una cámara de un vecino grabó a Luai saliendo rápido de la calle justo cuando llegaron los paramédicos. Tras saber por Aggie del ciberacoso que Celeste sufrió un año, la policía decidió arrestar a Luai de inmediato, pero no fue necesario porque, tras atacar a Celeste, Luai fue a la estación de policía, mostró su mano herida y confesó el crimen. Al darle la dirección de Celeste al oficial dijo, «Está muerta, vayan a ver, ¿saben lo que pasó?» Es tu culpa, y quizá nunca se hayan dicho palabras más ciertas. Para mí, esto es culpa de la policía local. Luai incluso intentó coaccionar al oficial de policía para que le disparara. Así podría evadir la ley y básicamente morir junto a Celeste, pero la policía lo acorraló y fue arrestado. Tan pronto Luis estuvo bajo custodia, fue acusado. Y al revisar su teléfono, la policía descubrió que estaba vigilando de cerca a Celeste en Instagram, junto con cientos de capturas de pantalla de Celeste y Chris. Además, los oficiales hallaron en la laptop de Luai búsquedas en Google sobre Chris, su novio, y el bar donde Celeste y Chris salieron. Los investigadores hallaron los planos de la casa de Celeste, pero no saben cómo los obtuvo. Tras su arresto, Luis esperó casi 3 años para que concluyera el juicio. Este retraso se debió a las restricciones por COVID-19, pero en gran parte fue por Luis. Alargó el juicio e intentó usar el argumento de salud mental para evadir la ley, pero finalmente se declaró culpable. Intentó todo para salirse con la suya, usando recursos para probar que estaba loco o inocente, aunque ya había confesado. Luai intentó persuadir al jurado de que tenía inestabilidad mental y sufría psicosis cuando atacó a Celeste. Para colmo, despidió a sus abogados justo antes del juicio, retrasando aún más el proceso. Incluso se representó a sí mismo y trató de retrasar el juicio diciendo que solo atacó a Celeste 2 veces, no 23. Como declaró el forense en el informe de la autopsia, Luai insistía en demostrar que no estaba mentalmente apto para evitar recibir una sentencia tan severa. Como resultado, Luai fue evaluado varias veces por psiquiatras. El Dr. Darji concluyó que sufría alucinaciones y que una entidad imaginaria llamada Isha lo impulsaba a comportarse como criminal. El Dr. Darji advirtió en la corte que Luai probablemente reincidiría si quedaba en libertad. Si se ganaba la simpatía de las guardias femeninas, las cosas podrían empeorar.
En última instancia, se descubrió que Luai era simplemente un individuo egocéntrico y ensimismado que no podía soportar la idea de ser rechazado por Celeste. Estaba fingiendo problemas de salud mental. Hay que estar muy enfermo para planear algo así y buscar una sentencia menor. Por arrebatarle la vida a una joven inocente y maravillosa que ni te quería, es increíble. La familia de Celeste, en especial su madre Aggie y sus hermanos, quería que Luai recibiera cadena perpetua. La fiscalía afirmó que el crimen fue premeditado porque compró las armas 3 meses antes y fue un acto violento y de enojo. Luai quería matar a Celeste esa noche, al ver lo feliz que era con Chris, y sentir que la foto de la pareja se burlaba de él. Por eso atacó a Celeste, causando su trágica muerte. Tras 3 años, el 29 de febrero de 2024, Luai Seiko, de 39 años, fue condenado a 36 años de prisión, con libertad condicional posible, tras 30 años. El juez Dixon explicó que la cadena perpetua no era justificable en este caso. Luai tenía un raro y extremo trastorno de personalidad que afectó su estado mental durante el crimen. El juez Dixon resaltó el trauma que la familia de Celeste sufrió por Luai. Es indignante ver a un hombre que ni mostró remordimiento por atacar a Celeste reciba una sentencia que básicamente no es nada por los daños que le causó a una familia que antes era feliz. Él le arrebató la vida a esta joven, pero solo pagó con parte de la suya. La familia de Celeste estaba devastada con la sentencia, como era de esperarse. Aggie dijo tras la sentencia que los investigadores y la corte fueron misericordiosos con Louie, pero no con su hija. Contactó 2 veces a la policía para pedir ayuda en el funeral de Celeste, donde más de 100 personas se reunieron para despedirla. Aggie estaba completamente desolada por la muerte de su hija, lamentando el hecho de que nunca tendría la oportunidad de ver a Celeste como novia ni verla convertirse en madre. Aggie dice que la indiferencia de la policía causó la muerte de Celeste. Jaden y Alessandro, hermanos de Celeste, estaban devastados al despedirse de su hermana, un alma amable y cariñosa. La sonrisa de Celeste será un recuerdo imborrable. Aggie, tras la sentencia de Louie, ha impulsado leyes más estrictas contra el acoso y pidió vigilancia electrónica para los culpables. Aggie piensa que si Louie hubiera sido monitoreado tras la orden de restricción, algo se podría haber hecho. Para evitar lo que le pasó a Celeste, Aggie quiere cambiar las leyes sobre el acoso, como le prometió a Celeste. Ella lo haría cuando estaba sufriendo a manos del acoso de Louie, que le haría justicia. La familia de Celeste la recuerda todos los días. Se fue muy joven y tenía mucho por vivir. Pero sus sueños no se cumplirían, aunque la familia de Celeste intenta cambiar la narrativa de las leyes de acoso. Tras esta pérdida repentina, siempre quedará un vacío en sus hogares, corazones y mentes. Casi la mitad de las víctimas de acoso no reportan los hechos porque creen que nada cambiará ni serán tomadas en serio. Esto debe cambiar. El acoso es un delito grave y puede empeorar si las autoridades no actúan para evitar que la situación llegue a un punto sin retorno. El mundo necesita ser un lugar seguro para todos, donde nadie pueda acosar ni atormentar a nadie, pero este objetivo parece estar cada vez más lejos con cada día que pasa. El caso de Celeste mostró cómo una mujer hizo todo para detener a sus acosadores. Pero debido a la indiferencia de la policía y a que tomaron el acoso a la ligera, esto llevó a consecuencias devastadoras. Solo podemos esperar que en el futuro las cosas cambien, y que las víctimas de acoso no tengan miedo de presentarse para denunciar la violencia que han estado soportando a puerta cerrada. Pero la verdad es que no sé si ese día llegará alguna vez. Ser madre se considera el papel más seguro para una mujer. Se dice que simboliza estabilidad y protección, pero a veces quien debe cuidarte se vuelve de quien necesitas protegerte. En 2019, una joven madre de 2 hijos desapareció sin dejar rastro, sin despedida, ni equipaje, ni explicación, y durante meses pensaron que seguía viva. Porque alguien estaba respondiendo sus mensajes de texto, alguien estaba enviando correos electrónicos a su familia, alguien estaba fingiendo ser ella. Este caso es uno de los más perturbadores de traición doméstica en la historia reciente. Un caso sin cuerpo, pero aún así hubo cadena perpetua.
Monica Day Moynihan, conocida como Monty, tenía 22 años en ese momento. Ya era mamá de 2 niñas pequeñas y por todo lo que se veía, estaba haciendo todo lo posible por construir una vida estable y significativa para ellas. Sus padres, Melanie y Curtis, se divorciaron cuando Mónica era más joven y su mamá después se casó con un hombre llamado Brandon Tucker. Mónica era cercana a sus padres y tenía buena relación con su padrastro, algo poco común en familias mezcladas. Quienes conocían a Mónica decían que tenía una presencia poderosa, pero era fácil tratarla, siempre amable y sonriente. Ella tenía un ritmo alegre y optimista que hacía sentir cómodos a los demás de inmediato. A sus 22 años ya criaba a 2 hijas y lo hacía muy bien. Sabía cómo hacerlo, no era perfecta, estaba cansada y al límite, pero lo intentaba y tomaba la maternidad en serio. Una cosa sobre Mónica en la que todos estaban de acuerdo es esta: ella absolutamente amaba ser mamá. Sus niñas siempre eran lo primero para ella. En ese momento, Mónica trabajaba en el restaurante Abbey Road Tavern and Grill en Fuquay-Varina, Carolina del Norte. Además de eso, también estaba construyendo un pequeño negocio por su cuenta, algo que era increíblemente importante para ella porque quería estabilidad a largo plazo para sus hijos. Mira, cuando sus hijas se enfermaban, Mónica no siempre usaba la medicina tradicional de inmediato. Ella prefería remedios naturales como jarabe de saúco y suplementos para el sistema inmunológico. Con el tiempo, su interés creció. Mónica creó jarabes de saúco y gomitas para niños bajo su marca La Magia de Monty. Lo promocionó en Instagram. Aunque no fue un éxito viral, creció lenta y orgánicamente. Y eso era importante para ella. Se sentía orgullosa de ello y le hacía sentir que estaba construyendo algo real para sus hijas. Ganaba lo suficiente para aportar en casa y equilibraba el restaurante, su negocio y la maternidad a la vez. No era fácil, pero lo hacía. ¿Y si no bastaba? Además, Mónica ya se había inscrito en un programa de capacitación para convertirse en doula, que es alguien que ayuda a las mujeres después de que han dado a luz. Eso iba a iniciar a finales de abril de 2019. Ella sabía que ser mesera no era para siempre. Ella quería algo más estable, algo que se convirtiera en una especie de carrera, algo que estuviera alineado con su amor por la maternidad y por ayudar a otras mujeres. Estaba pensando a largo plazo y estaba planeando con anticipación. Mónica disfrutaba expresarse con su apariencia. Ella solía teñirse el cabello de varios colores, como verde claro, azul o rubio platinado. Durante el caso lo llevaba verde claro. Ella pensaba igual sobre sus tatuajes. Reflejaban su personalidad, creencias e identidad y no eran impulsivos. Cada diseño contaba una historia y básicamente había convertido partes de sí misma en una galería de arte cuidadosamente seleccionada. Mónica era vibrante, ambiciosa, creativa y muy trabajadora. Desde afuera, Mónica parecía una joven que luchaba por un mejor futuro, pero detrás de escena, su vida ya se estaba volviendo peligrosa. Ahora toca hablar del padre de sus hijos, donde todo se vuelve oscuro. Mónica conoció a Brian Sloss a los 18 años. Brian tenía 20 años más que ella. Sí, 20. Las diferencias de edad por sí solas no son necesariamente siniestras. Lo inquietante desde el inicio fue que Brian mintió sobre su edad al empezar a salir. Al final lo admitió, pero Mónica ya estaba involucrada. Sus padres descubrieron la mentira e intentaron detener la relación. Le prohibieron a Mónica verlo y le advirtieron que no confiaban en él, pero ella siguió viendo a Brian y su relación pronto fue física. Mónica pronto quedó embarazada, tuvo a su hija y 3 años después a su segundo hijo. Desde fuera, parecían una joven familia luchando, pero en privado, su relación era todo menos estable. Quienes conocían a Brian y Mónica decían que su relación era muy inestable. Brian era manipulador, mentiroso habitual y abusivo con Mónica. Aunque suene horrible, ni sus hijos estaban a salvo de su conducta, algo que también notaron los compañeros de Mónica en el restaurante. Vieron a Brian llegar sin avisar y las discusiones que hacían la relación más volátil. Mónica mostró lesiones a una compañera y dijo algo que le provocó un escalofrío por lo que presenciaba. Dijo textualmente: "Cuando me pase algo, no sé qué les va a pasar a mis hijos". Observa que no dijo sí, sino cuando me pase algo. Mónica sabía que era solo cuestión de tiempo.
Para colmo, Brian no podía conservar un trabajo y cambiaba constantemente de lugar. Cuando le faltaba dinero, robaba. Imagina eso por un momento. Mónica trabaja en un restaurante, tiene un pequeño negocio, se prepara como doula, cría 2 hijos y busca un mejor futuro. Por otro lado está Brian, un hombre de más de 40 años incapaz de mantener un trabajo y que la arrastra al caos. El contraste no podría ser más claro. En un momento, Mónica finalmente reunió el valor y denunció el abuso. Ella consiguió una orden de protección por violencia doméstica contra Brian y terminaron. Por un momento, pareció que al fin sería libre. Ella volvió a enfocarse en su negocio, se concentró en su capacitación como doula y en sus hijas, y sacó a Brian completamente de su vida, pero Brian no la dejó ir. Él siguió acosándola, y un día Mónica desapareció y nunca más se supo de ella. Nadie vio a Mónica desde marzo de 2019. La última persona fue su administrador de apartamentos ese mes. Hasta el 23 de julio, aunque nadie veía a Mónica, seguían en contacto con ella por mensajes y correos. La administradora notó que tras marzo, Mónica solo la contactaba por mensajes de texto y los correos mencionados. Pero luego la familia de Mónica notó lo mismo. Había pasado mucho tiempo desde que se había reunido con su mamá, pero sinceramente, eso no era algo tan fuera de lo común. Mónica, mamá trabajadora, tenía la agenda llena y a veces planeaba reuniones familiares tras semanas o meses. Así que no era algo muy alarmante, y por eso su caso duró tanto tiempo. La mamá de Mónica, Melania, sí intentaba reunirse con su hija casi cada semana. Pero tras marzo, Mónica ya no tenía tiempo libre. Le mandaba excusas por mensaje a su mamá cuando Melania quería salir, y en su trabajo no sabían de ella desde el 17 de marzo. Incluso le enviaba mensajes de texto a su jefe y compañeros de trabajo diciendo que no iría a trabajar por varias razones. A veces decía que tenía gripe, otras veces que su auto se había descompuesto. Esto duró 4 semanas. A los empleados del restaurante les parecía raro, pero no le dieron importancia. Recordaban a Mónica como una gran empleada puntual y sin faltas, por lo que creyeron que solo era una semana en la que no podía ir. Las preocupaciones crecieron cuando Melanie y el administrador no habían visto a Mónica en un buen tiempo. Ya era julio, así que habían pasado varios meses desde la última vez que alguien la había visto en persona. La mamá de Mónica llamó a la policía, pidió que revisaran su departamento y reportó oficialmente a su hija como desaparecida el 23 de julio. El departamento de policía de Holly Springs envió oficiales al departamento de Mónica y cuando llegaron no encontraron a Mónica, pero sí encontraron a Brian, el ahora exnovio de Mónica. Vivía en ese departamento con sus 2 hijas pequeñas de Mónica y lo vieron conduciendo su auto. El administrador recordó ver a Brian con sus hijas en el departamento, pero Mónica no estaba, por lo que la policía habló con Brian. Le preguntaron cuándo vio a Mónica por última vez, y dijo a la policía que fue el 20 de junio. Recuerda, sus amigos, su familia y el administrador del departamento no la habían visto desde marzo, pero Brian fue la última persona que la vio recientemente en junio. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Mónica? Según Brian, él y Mónica ya no eran pareja, pero él iba seguido a cuidar a los niños mientras ella trabajaba. Después, Brian compartió detalles sobre cómo era ella antes de desaparecer. Según Brian, una vez que Mónica empezó a trabajar en el restaurante en Fuqueverina, se volvió adicta a sustancias ilegales. Ahora, no sabemos si esto es realmente cierto o no, esta es solo la versión de los hechos de Brian. Era mediados de junio, y Brian propuso probar la rehabilitación en casa. Él quería que Mónica se quedara en casa, sin trabajar ni salir, esperando que se desintoxicara sin ayuda médica. Ahora, sinceramente no sé si esto funciona o no, pero supongo que tienes que intentar algo. Pero Brian decidió no involucrar a la familia de Mónica, ni siquiera mantenerlos informados de lo que Mónica estaba pasando. Porque no quería que se preocuparan o se sorprendieran con la noticia y tal vez empeoraran las cosas. Pero el brillante plan de rehabilitación casera de Brian aparentemente salió mal. El 20 de junio, Mónica le mandó a Brian una foto de sus hijos y el mensaje: "Ya no puedo más". Luego, Brian no volvió a saber de Mónica. Al llegar a casa, vio que ella se había ido, dejando a los niños, sus cosas y hasta el teléfono.
Brian ni siquiera pensó en presentar un reporte de persona desaparecida en junio porque pensó que Mónica simplemente volvería en algún momento, pero claramente no lo hizo. Ahora, esta historia no convenció para nada a la policía, pero en ese momento no podían hacer nada. No tenían pruebas contra Brian y debían investigar más para hallar una grieta que lo cambiara todo. Bueno, eso tomaría algo de tiempo, y la policía empezó preguntando a personas cercanas que conocían a Brian, a Mónica y su relación. En ese momento la policía descubrió la naturaleza de la relación y que Brian era el agresor. Al investigar más a fondo, la policía encontró la orden de protección que Mónica tenía contra Brian y los reportes de agresión, y luego la policía hizo otra búsqueda exhaustiva en el departamento de Mónica. Fue entonces que hallaron cosas extrañas. La primera cosa no es exactamente extraña, pero sigue siendo una pista, y era una prueba de embarazo positiva que dejaron en el baño. Mónica no solo está desaparecida, sino que también podría estar embarazada. No sabemos qué tan vieja era la prueba de embarazo, ni cuándo se la hizo, pero era importante. Luego, en agosto, la policía tomó muestras en el departamento de Mónica, y en la cocina encontraron ADN de Mónica, entre las grietas de los azulejos. Descubrieron que alguien usó cloro para limpiar el piso de la cocina, lo cual no era buena señal. La policía fue a Bluefield, Virginia, donde vivían los padres de Brian, y recogió tierra y buscó pruebas cerca de su casa. Más tarde, un testigo dijo haber visto a Brian entre las 2 y 3 a.m. Cuando Mónica desapareció, él llevaba 3 bolsas de plástico al contenedor de basura. Luego, la policía revisó la actividad digital de Mónica, y no había ninguna señal, además de que era extraña. Hasta marzo y abril, el historial de búsqueda de Mónica consistía principalmente en capacitación para doulas y otros recursos. De repente, el historial de búsqueda de Mónica mostró contenido más explícito e inapropiado, sobre todo búsquedas para adultos y sitios similares. ¿Qué estaba pasando aquí? De todos estos hallazgos, la policía, y en realidad cualquiera, solo podía llegar a una conclusión, y era que alguien más estaba usando el teléfono de Mónica. Para confirmarlo, la policía revisó los mensajes que Mónica envió a varias personas entre abril y junio tras no haber sido vista. Los mensajes parecían prometedores y convincentes, aunque tenían un tono distinto. Mónica llamaba a sus hijas señoritas en algunos mensajes, algo inusual, porque siempre las llamaba niñas, o por sus nombres o apodos. Solo Brian llamó a las niñas señoritas, como lo demostraban sus publicaciones y descripciones en Facebook. La policía ya estaba segura de que Brian usó el teléfono de Mónica, que ella dejó tras abandonar a sus hijas, según Brian. Y ahora él era una persona de interés en el caso de Mónica, el cual, honestamente, estaba tomando un giro bastante devastador. Mónica desapareció en abril y no contactó a nadie desde entonces. Junto con la evidencia hallada en la casa de Mónica y Brian en Hollywood Hills y los testimonios que vieron a Brian con bolsas negras, la situación era preocupante. Había pasado mucho tiempo, así que hallar a Mónica con vida sería muy difícil. Bueno, en mayo de 2020, a menos de un año de la desaparición de Mónica, Brian Sluice fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado de su exnovia. Aunque no tenían el cuerpo, la evidencia bastaba para llevar a Brian a juicio e intentar condenarlo. Mientras todos esperaban el juicio de Brian, el caso volvió a salir en las noticias. Los detectives habían hecho otro arresto relacionado con el asesinato de Mónica, y no era nada menos que la exesposa de Brian. Antes de estar con Mónica, Brian ya había estado casado con Jarlene y tenían hijos. ¿Por qué arrestó la policía a esta mujer y estuvo relacionada con lo que le pasó a Mónica? El mismo día que Brian fue acusado de asesinato, el 12 de mayo de 2020, Jarlene Sluice fue arrestada y acusada de complicidad tras un asesinato en primer grado y de obstrucción a la justicia. Mira, la policía halló que Brian estuvo en contacto frecuente con Jarlene tras la desaparición de Mónica. Jarlene también participó en los planes de Brian y se hizo pasar por Mónica por teléfono con el administrador de su departamento. Se supone que ayudó a Brian a huir tras la desaparición de Mónica, pero él regresó al departamento. No entiendo para qué fue todo eso. Tampoco sabemos el alcance total de la participación de Jarlene en el crimen, pero lo que es innegable es el hecho de que Jarlene sabía que Brian le había hecho algo a Mónica. Ella no participó en el crimen, pero sabía lo ocurrido y debió llamar a la policía, aunque no lo hizo.
En lugar de eso, apoyó a Brian y lo ayudó a sostener la mentira todo ese tiempo. Es increíble que Brian y su exesposa estén involucrados así, lo que hace el caso más aterrador. No apoyaron la verdad ni ayudaron a la familia de Mónica a obtener respuestas. Jarlene decidió ayudar a un criminal para seguir impune por lo que hizo a una joven unos meses más. Pero ahora, finalmente, ambos estaban bajo custodia, y Jarlene no solo se declaró culpable de los cargos en su contra, sino que también aceptó testificar contra Brian en el juicio. La cara de Brian debió ser invaluable. El juicio de Brian fue en abril de 2022 en Raleigh, Carolina del Norte. La fiscalía debía convencer al jurado de la culpabilidad de Brian, ya que les faltaba una evidencia clave. Mónica. Este es quizá uno de los casos más difíciles de juzgar en la corte. Al no haber cuerpo, muchos detalles eran poco claros y desconocidos para todos. Aunque Mónica fue declarada fallecida cuando la investigación y el juicio ya habían iniciado, sin cuerpo ni pruebas clave como lesiones o ADN, sería difícil culpar a Brian. La fiscalía continuó porque creía tener pruebas suficientes para convencer al jurado. La defensa estaba preparada para reducir los argumentos de la fiscalía a lo circunstancial. Estaban confiados con el juicio, aunque desde el inicio fue claro que sería una montaña rusa. La fiscalía presentó primero y relató la relación entre Brian y Mónica, su principal argumento que explicaré después. La fiscalía afirma que Mónica tenía una relación abusiva con Brian, quien la trataba muy mal. Había pruebas, y la fiscalía mostró la orden de protección que Mónica pidió contra Brian. También hubo testimonios de testigos del lugar de trabajo de Mónica que respaldaban este argumento. Así que, básicamente, Mónica quería salir de la relación y estaba lista para seguir adelante. Brian siguió acosándola, visitando su departamento e intentando reconciliarse usando a sus hijos como presión. El administrador lo vio en el departamento, así que no hay duda de que Brian no cedía. Tiempo después, Brian planeó deshacerse de Mónica para siempre y atacarla. Incluso inventó una historia sobre su adicción y que él intentaba rehabilitarla en casa, lo que insinuaba premeditación. La fiscalía sospechaba que Brian mató a Mónica entre la noche del 6 y la mañana del 7 de abril de 2019. Antes de este periodo de tiempo, Mónica estaba usando activamente su teléfono y redes sociales, y se pudo ver y escuchar a través de su historial de búsquedas en Internet, así como el uso y la actividad en redes sociales, que todo estaba muy en línea con lo que ella solía hacer. Después de ese periodo, las llamadas para Mónica casi desaparecieron. Solo se comunicaba por mensajes y correos, faltó al trabajo y su historial de búsquedas cambió drásticamente. La fiscalía piensa que el ataque fue en la cocina, donde hallaron el ADN y después Brian se deshizo del cuerpo. De una u otra manera, no sabemos con qué estaban llenas esas bolsas de basura negras, pero de todas formas es preocupante. Podría haber sido evidencia de una limpieza, o podría haber sido otra cosa, simplemente no lo sabemos. Pero después de esto, Brian siguió con su vida y fingió ser Mónica, manteniéndose en contacto con sus padres, amigos y otras personas, tratando de hablar como ella, pero siendo lo suficientemente cuidadoso para evitar planes de reunirse. Esto siguió por meses, hasta que Jarlene se unió al plan y fingió ser Mónica en una llamada con el administrador. La fiscalía reveló que Brian tenía un comportamiento preocupante y poco paternal con sus hijas y Mónica. Presentaron grabaciones de la cámara de niñera como prueba. Sobre pruebas, en el juicio también se mencionó la de embarazo, aunque no sabemos qué tan antigua era. Como Mónica no ha sido encontrada, probablemente estaba cuando desapareció y el niño casi seguro era de Brian. Esto quizá fue la gota que colmó el vaso para Brian, quien tal vez no quería la responsabilidad de otro hijo, y eso provocó la discusión. No lo sabemos con certeza, porque solo Brian y Mónica saben lo que pasó esa noche fatídica, y ahora uno de ellos ya no está aquí. Pero lo que sí es seguro es que Brian no solo fue responsable de la muerte de Mónica, sino que su hijo no nacido también falleció por su culpa. La fiscalía calificó a Brian de manipulador, volátil y enojado. Según el abogado de Brian, Mónica dejó a sus hijos y a Brian por su adicción. Brian era una figura constante en la vida de Mónica y sus hijos, quienes lo llamaban cuando ella tenía problemas.
Brian admitió usar el teléfono de Mónica y hacerse pasar por ella, diciendo que solo quería evitar que su familia se preocupara. La defensa mencionó la prueba de embarazo, y según el abogado de Brian, Mónica huyó asustada al enterarse de su embarazo nuevamente. Mónica no quería la responsabilidad de otro hijo. Bueno, después de todo lo dicho y hecho, era momento de que el jurado llegara a un veredicto, y Brian fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. La ley de Britney ayudó a la fiscalía a ganar el caso sin cuerpo. Según la ley de Britney, el acusado puede ser condenado por asesinato en primer grado si ya fue condenado por violencia doméstica contra la misma víctima. Es uno de los primeros casos en Carolina del Norte en condenar con éxito a un sospechoso bajo las disposiciones de esta ley, lo que hace que este caso sea increíblemente único. Al anunciarse el veredicto, se notó el alivio en los rostros de los seres queridos de Mónica. Celebraron en silencio y se abrazaron en un momento conmovedor. Brian solo mantuvo su expresión seria todo el tiempo. Por fin se hizo justicia, pero hasta el día de hoy Mónica aún no ha sido encontrada. Su familia desea llevarla a casa y despedirse para intentar superar esta gran pérdida. Siguen atrapados en este limbo emocional. Brian, como hermano manipulador, se niega a darle alivio a su familia. No mencionará nada de Mónica ni dónde están sus restos. Solo espero que algún día la familia Moynihan finalmente pueda encontrar esa paz que tanto han anhelado. Hay un momento, ya noche, cuando todo parece seguro y estás cansado. Quizá discutiste con alguien querido y solo quieres irte a casa. Y cuando alguien a quien apenas conoces se ofrece a caminar contigo. No parece peligroso, es cortés, pero a veces los más peligrosos no entran a la fuerza en tu vida. Ellos esperan hasta que ya eres vulnerable, hasta que confías lo suficiente en ellos y entonces toman una decisión que no puedes revertir. Porque en este caso, una joven hizo todo bien, se mantuvo sobria, guardó sus llaves, pidió ayuda y aún así desapareció. Sin gritos, peleas grabadas ni un instante claro donde alguien pudiera decir, aquí todo salió mal. Este es el asesinato de Christina Morris. Christina Maria Morris era de Wiley, Texas, creció en Allen y se graduó de la preparatoria Allen en 2009. Estudió mercadotecnia en la Universidad de Texas en Dallas en 2013, pero lo más recordado de Christina no está relacionado con su educación. Era divertida, brillante, enérgica, el tipo de persona que veía lo mejor en todos, a veces en exceso. Christina hacía amigos fácilmente. Admiraba las rarezas y personalidades de las personas y se propuso hacer reír a todos, casi siempre lográndolo. Para Christina, todo era especial y una aventura, no había momentos pequeños. Amaba la moda, el verano y a James Dean y vivía según una frase en particular. Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy. Con solo 23 años, Christina era pequeña, extrovertida y llena de vida, y tenía un gran corazón y una capacidad casi infinita para amar a todas las personas a su alrededor. Siempre veía el vaso medio lleno, aunque la vida fuera difícil. Sus padres, Marcos y Johnny, se divorciaron cuando ella era bebé. Pero Christina nunca vio esto como una pérdida para ella. Simplemente significaba que tenía dos familias en lugar de una. Cuando desapareció, Christina llevaba un año de relación con Hunter Foster, a quien conocía desde séptimo grado. Vivían juntos en un departamento en Fort Worth y, aunque todo parecía estable, en privado su relación comenzaba a tensarse. Hunter, modelo aspirante, viajaba seguido a Nueva York por trabajo. Le encantaba salir de fiesta. A Christina no. Ella trabajaba a tiempo completo, asumía la mayoría de responsabilidades y a veces los mantenía. Las discusiones se volvieron más comunes y la distancia no ayudaba, pero aún así no terminaron. Christina seguía adelante, despertándose, yendo al trabajo, regresando a casa y repitiendo el ciclo. Fue difícil, pero ella lo superó. Llegó el fin de semana del día del trabajo, una fiesta, una noche con amigos y la última decisión de Christina. El 29 de agosto de 2014, un viernes, todos salían del trabajo y se preparaban para el fin de semana del día del trabajo.
Los amigos y conocidos de Cristina estaban organizando una fiesta esa misma noche y también invitaron a Cristina. Por supuesto, Cristina no dudó en aceptar la invitación. Sabía que necesitaba un descanso para desestresarse, pues estaba muy ocupada y emocionada por pasar tiempo libre con sus amigos. Como ella y Hunter discutieron casi todo el día, incluso le confesó a una amiga sus dudas sobre su futuro juntos. Esa era una charla para después, porque sus amigos la animaron a disfrutar la noche y olvidar todo. Cristina aceptó, no dejaría que sus problemas de pareja arruinaran la noche. Se vistió, subió a su auto, se tomó una selfie y manejó 45 minutos de Fort Worth a Plano para reunirse con amigos de la preparatoria. El plan era reunirse en el departamento de una amiga y luego ver a dónde los llevaba la noche. Así que Cristina y sus amigos se dirigieron al departamento de Paulina. Tras convivir unas horas, el grupo decidió salir a tomar. Fueron a The Shops at Legacy y cerca de las 11 p.m. ya estaban bebiendo. Fueron a Henry's Tavern en Scruffy Duffy's y luego regresaron al departamento de Paulina, donde la fiesta volvió a empezar. Los amigos recordaron que todos estaban borrachos, excepto Cristina, quien permanecía sobria porque condujo hasta Plano y no pensaba embriagarse al no tener cómo volver segura. Nadie más podía llevarla y ella estaba deprimida por la pelea con Hunter, pero alrededor de las 2:12 a.m., le envió un mensaje a Hunter para que la recogiera, pero él no respondió. Quizá te preguntes por qué le pidió ayuda si ella ya tenía auto. Cristina perdió temporalmente sus llaves y por eso le pidió ayuda a Hunter. Pero cuando él no respondió, Cristina empezó a buscar sus llaves y al final sí las encontró. Esto empeoró aún más el ánimo de Cristina. Hunter estaba de fiesta y bebiendo en el centro de Dallas con amigos y ahora no respondía sus mensajes. El último mensaje de Cristina para Hunter decía que lo sentía, que esperaba que él la estuviera pasando bien y que su teléfono estaba a punto de apagarse. Lamentablemente, fue la última vez que Cristina habló con alguien. Unas horas después, todos estaban crudos y cansados, y los amigos de Cristina mandaron mensajes para confirmar que todos llegaron bien. Cristina era la única que no respondía. Sus amigos notaron que las llamadas iban al buzón, pero no lo consideraron importante. Pensaron que Cristina solo iba tarde al trabajo y respondería después. En el trabajo de Cristina, sus compañeros la esperaron, pero nunca llegó. Cristina casi nunca faltaba al trabajo y cuando lo hacía avisaba antes, aunque sus compañeros no hacían nada. El primer y segundo día, al no aparecer Cristina, empezaron a tener un mal presentimiento. Los amigos de Cristina llamaron a su mamá, Johnny, pero ella tampoco sabía nada de Cristina. Johnny contactó a Mark y, al no localizar a Cristina, intervino la policía. El 2 de septiembre, 3 días tras la fiesta, se reportó la desaparición de Cristina Morris, de 23 años. Cristina había ido a una fiesta con sus amigos, y ahora ya no estaba. Nadie había sabido de ella desde esa noche de la fiesta, y ahora ya habían pasado más de 2 días. La policía consideró esto alarmante, y decidió buscar el auto de Cristina. Al llegar al departamento de Paulina, vieron que el auto de Cristina seguía en el estacionamiento, cerrado y sin señales de uso. Parecía que nunca llegó a su auto, pero ¿por qué? Cristina logró encontrar las llaves de su auto y se estaba yendo, pero ahora su auto seguía en el departamento de Paulina. Entonces, ¿a dónde fue Cristina y cómo? La policía investigó más y preguntó a Paulina si vio a alguien irse con Cristina esa noche. Ella dio información útil. Paulina recordó ver a un hombre irse con Cristina. Era Enrique Arochi, uno de los asistentes, dando a la policía una pista. Cristina se fue con alguien, pero ¿quién era Enrique? Bueno, aparte de ir a la misma escuela juntos, Enrique era un desconocido para ellos. Paulina lo invitó a la reunión para no excluirlo, aunque solo era un conocido pasajero, no un amigo. La policía necesitaba hablar con Enrique, ya que fue la última persona con Cristina y probablemente tenía información valiosa. No era sospechoso. La policía solo requería su versión para unir las piezas, pero Enrique no fue de mucha ayuda. Admitió que él y Cristina se fueron juntos, pero al final del complejo tomaron caminos separados. Además, Enrique no recordaba nada porque bebió mucho en la fiesta y tenía bloqueos de memoria. La policía tenía pocas pistas, así que Cristina podría estar en cualquier lugar, aunque Enrique recordó un detalle clave.
Cristina estaba en una llamada telefónica y parecía muy frustrada. Al oír esto, la policía prestó atención. Era una pequeña pero importante pista. Tenían que empezar por algún lado, así que los oficiales se pusieron en marcha y comenzaron a intentar rastrear esa llamada telefónica. Enrique fue llamado de nuevo a la estación para una ronda de interrogatorio más exhaustiva. Y sí recordaba que Cristina hizo una llamada a alguien e incluso usó el teléfono de Enrique para contactar a esa misma persona a las 3:50 am esa noche. Esa persona era Hunter, pero él no le respondió después de Enrique. Hunter también fue llamado para ser interrogado. Y le dijo a la policía que la razón por la que no pudo comunicarse con Cristina fue porque había perdido su teléfono y estaba distraído con otras cosas. Pero cuando la policía le pidió el teléfono a Hunter para revisarlo, él se mostró visiblemente incómodo y pidió irse. Esta reacción dejó a la policía muy sospechosa sobre Hunter. ¿Cómo es posible que Hunter ni siquiera estuviera preocupado por Cristina y por qué no entregaría su teléfono? La policía decidió investigarlo más y ver dónde estaba cuando desapareció Cristina. Como Hunter no tenía coartada, la policía lo vería distinto. Por eso, contactaron a sus amigos, quienes confirmaron dónde estaba Hunter. Él estaba en Dallas, y la ubicación de su teléfono mostraba que estaba en Dallas. No estaba en plano en el momento en que Cristina desapareció, pero la cereza del pastel fue la coartada. Mira, Hunter estaba facilitando una transacción de sustancias ilegales con un agente federal encubierto. Es irónico que la coartada de Hunter sea cometer un delito. Con lo que la policía sabía de Hunter, su negativa a entregar el teléfono tenía más sentido. La razón por la que no quería hacerlo no era por la desaparición de Cristina, ni por nada relacionado con eso, sino porque estaba vendiendo sustancias ilegales. Eso, además, a un agente federal. Así la sospecha sobre Hunter disminuyó tras la revelación y la policía enfocó su atención en Enrique. Cuando los oficiales hablaron con las otras personas en la fiesta, pensaron que era raro que la policía sospechara de Enrique. Él y Cristina ni siquiera interactuaron durante la fiesta. Enrique, al parecer esa noche, no notó a Cristina. Enrique en realidad estaba interesado en Sabrina, pero ella no sentía ningún interés por él. Y para no hacer el cuento largo, ella rechazó todos sus intentos. Así que Enrique, estando muy desanimado por eso, decidió irse de la fiesta nada más, y nada menos que con Cristina, al ver que ella también se iba. Esto fue confirmado por varios en la fiesta, y una amiga de Cristina la llamó 10 minutos después de irse para ver si estaba bien. Cristina confirmó que estaba con Enrique y todo bien. La policía revisó otras grabaciones de cámaras de seguridad también, y efectivamente se vio a Cristina y Enrique saliendo juntos en dirección al área de estacionamiento. Pero Cristina nunca llegó a su auto. 3 minutos después, otra cámara captó el auto de Enrique saliendo del complejo. No había rastro de Cristina, no estaba en el complejo y parecía irse. La única explicación posible era que Cristina y Enrique se fueron juntos en el auto de Enrique. Pero el asunto es que la policía esperaba encontrar alguna grabación que mostrara que quizá Cristina fue forzada a entrar al auto de Enrique, obligada o algo así, pero no la encontraron. Cristina caminaba lado a lado con Enrique como lo haría cualquier amigo. No se sentía amenazada por él en absoluto. Y esto estaba haciendo las cosas bastante difíciles para los investigadores, ya que en este punto realmente no tenían a ningún otro sospechoso que investigar. Pero pronto la historia de Enrique cambió. Él contó que junto con Cristina fueron a sus autos, luego Enrique se fue y desconoce el destino de Cristina. Pero, ¿por qué cambió su versión de repente? Esta pista ayudó a la policía a confirmar que iban por buen camino, o eso esperaban. Había muchos vacíos y confusión en la historia, y la prueba fue cuando los detectives vieron a Enrique. Al llegar a la estación para ser interrogado por teléfono, parecía preocupado pero cooperativo y aseguró a los policías que haría todo por ayudar a encontrar a Cristina. Al llegar a la estación y verlo, los detectives se sorprendieron y confundieron, porque tenía heridas en el antebrazo y las manos, y no eran heridas comunes, eran heridas que coincidían con las de una pelea. Tenía los nudillos lastimados y manos heridas, pero Enrique explicó que fue por arreglar su auto cuando una llanta le cayó en el brazo. Y en el proceso se enojó y dijo que quería golpear algo, así que le dio un puñetazo a su auto y le hizo una abolladura. Cuando eso no resultó convincente, Enrique volvió a cambiar su versión y dijo a la policía que se peleó con alguien, aunque no sabemos con quién.
Aunque la policía sospechaba de Enrique, no tenían una orden para revisar su auto, así que le permitieron irse. Pero la policía no detuvo su investigación. Hablaron con empleados de la tienda donde Enrique era gerente. Ese sábado trabajó y normalmente llegaba a las 8 a.m. Ese día, tras la última vez que vieron a Cristina, llegó al trabajo con un retraso de 3 a 4 horas. Sus compañeros dicen que se quejó de dolor en las costillas y seguía caminando, algo extraño. La policía quería saber dónde estaba Enrique durante ese periodo de 3 a 4 horas, y al investigar un poco más, encontraron otra información crucial. Enrique estaba en un autolavado, y las cámaras de vigilancia lo mostraron limpiando su coche de manera intensiva. Se quedaba mirando el coche mucho más tiempo del necesario, y luego lo fregaba obsesivamente, limpiándolo una y otra vez, como si estuviera tratando de quitar algo. Esto era extraño, pero quizás solo le gustaba tener su coche limpio. Mientras tanto, seguían las búsquedas para encontrar a Cristina. Padres, amigos y la comunidad la buscaron, mientras la policía armaba en silencio su caso contra Enrique. La gravedad de lo ocurrido a Cristina finalmente impactó a Hunter, dejándolo devastado. Contactó a los padres de Cristina y les pidió disculpas por no haberla visto esa noche. Desde entonces ha estado frágil y lleno de remordimiento, lo cual es entendible. En noviembre, la policía consiguió una orden de cateo para el auto de Enrique y rápidamente lo revisaron y tomaron muestras. El auto presentaba daños en la salpicadera delantera derecha. En las pruebas forenses, la policía halló ADN de Cristina dentro del auto, no solo en los asientos. Encontraron su ADN en la cajuela. Había mucho ADN en el auto de Enrique, no solo transferencia o el que Cristina dejó. Al sacar algo de la cajuela, había bastante. Cristina estuvo claramente dentro de la cajuela del auto de Enrique en algún momento reciente. La policía obtuvo datos de torres celulares y hasta las 4:56 a.m. los teléfonos de Cristina y Enrique seguían conectados a la misma torre. Y resulta que ambos estaban en el estacionamiento del complejo de departamentos en ese momento, pero una hora más tarde, el teléfono de Cristina ya no estaba conectado a ninguna torre, había sido apagado. Con esta información, la policía nombró a Enrique sospechoso de la desaparición de Cristina. La policía lo arrestó en diciembre, 4 meses después de la noche en que Cristina salió con sus amigas y no volvió. Solo lo acusaron de secuestro agravado y le fijaron una fianza de $1 millón. La policía no tenía el cuerpo de Cristina y no quería que Enrique escapara otra vez. Así que lo mejor que podían hacer en ese momento era procesarlo por cargos de secuestro agravado. En realidad, la policía temía que su mayor miedo se hiciera realidad, que Cristina ya no estuviera con ellos. Ella no habló con nadie en ese tiempo y las pruebas que hallaba la policía tampoco ayudaban. Fue muy difícil para la familia de Cristina. Seguían esperando que Cristina regresara a casa sana y salva, pero también se estaban preparando mentalmente para recibir la peor noticia posible. Es muy doloroso esperar que tu ser querido esté a salvo, pero también considerar el peor desenlace. Nadie entendía lo que sentía la familia Morris. Pero después de que Enrique fue acusado, él se declaró inocente de los cargos y ahora estaba esperando el juicio. Meses después, Enrique fue acusado de secuestro y otros 4 cargos no relacionados con menores de edad. Aparentemente, Enrique, que tenía 22 años en ese momento, estaba saliendo con una chica menor de edad y los dos habían llevado su supuesta relación al siguiente nivel. Ni siquiera me voy a molestar en entrar en detalles sobre eso. Para este caso en particular, eso es un tema completamente diferente para otra ocasión. Se dice que en la fiesta, Enrique fue rechazado por Sabrina, lo tomó muy mal y se fue con Cristina. Al principio, él no tenía interés en Cristina, pero al verla vulnerable y desatendida por su novio, cambió. Desde el inicio de mal humor, Enrique intentó consolar a Cristina y quizá insinuarse con ella. Cristina, sin ningún interés en Enrique y ya lidiando con muchas cosas, lo rechazó y como resultado, él se mostró visiblemente enojado. Fue rechazado no solo por una, sino por 2 mujeres seguidas, y esto fue un golpe fuerte para Enrique. Aunque no se sabe exactamente cómo ocurrieron los hechos, se cree que Enrique usó la fuerza para obligar a Cristina a subir a su auto. El daño en la salpicadera delantera pudo ser por este altercado.
Sin el cuerpo ni autopsia de Cristina, la policía no sabe cómo fue atacada. Finalmente murió tras la pelea, y Enrique ocultó el cuerpo de Cristina en la cajuela para deshacerse de él. Se cree que Cristina subió al auto voluntariamente, pensando que la dejaría en algún lugar, pero él no planeaba hacerlo. Cristina intentó escapar y comenzó la pelea al notar que él no la llevaba a casa. Pero Enrique tomó la delantera y la dominó, atacándola fatalmente en el proceso y luego deshaciéndose de su cuerpo, en algún lugar. Enrique sufrió heridas, porque Cristina intentó defenderse de él, pero lamentablemente no lo logró. La teoría es creíble porque solo hay 3 minutos de diferencia entre ambas grabaciones. Cristina y Enrique caminan al estacionamiento y el auto de Enrique se aleja. Enrique seguía defendiendo su inocencia y pedía investigar más a fondo al novio de Cristina, Hunter. La fiscalía mostró pruebas de los deseos retorcidos de Enrique hacia otras mujeres y halló varios videos explícitos en su teléfono. Este tipo era una señal de alerta andante. Por otro lado, la defensa solo contaba con que no había pruebas concretas de que Cristina se subiera al auto de Enrique. Enfatizaron que el argumento de la fiscalía era solo circunstancial. La defensa dijo que el ADN en la cajuela de Enrique fue por contaminación, ya que ambos autos se analizaron en el mismo laboratorio. Obviamente, esto no era cierto. Al final, el juicio terminó y llegó el momento del veredicto. En septiembre de 2016, tras 2 días de deliberación, el jurado declaró culpable a Enrique Orochi de secuestro agravado en primer grado de Cristina Morris. Enrique se mantuvo estoico durante el veredicto, la sentencia y las declaraciones de la víctima. Se le veía meciéndose en su silla y sonriendo mientras los familiares de Cristina daban declaraciones desgarradoras cerca de él. Enrique fue sentenciado a cadena perpetua con al menos 30 años. Pero algo muy interesante fue el hecho de que nadie de la familia de Enrique estuvo presente en el veredicto, la sentencia, en nada. Es raro, porque Enrique decía ser la persona más amable que podrías conocer, pero si es así, ¿por qué su familia le dio la espalda? Bueno, ahora que este capítulo estaba cerrado, solo quedaba una cosa, y eso mantenía a la familia Morris inquieta y despierta por las noches. ¿Dónde estaba Cristina? Hasta entonces, nadie la había hallado y creían que no estaba. Su familia quería despedirse bien y no dejarla afuera, donde fuera. La mamá de Cristina, Johnny, dejó su trabajo y dedicó su vida a buscar a Cristina, pegar volantes y difundir la noticia. Todo su esfuerzo y trabajo rindió frutos en marzo de 2018. El caso de Cristina finalmente llegó a su fin, pero terminó de la forma más trágica. Aunque la familia de Cristina se preparaba para lo peor, aún tenía esperanza de que estuviera viva en algún lugar. Pero esta esperanza se desvaneció por completo cuando se recuperaron restos óseos de una zona rural en Anna, Texas. Trágicamente, los restos fueron identificados positivamente como Cristina Morris. Debido al tiempo transcurrido y los daños de los elementos naturales, nunca sabremos qué ocurrió exactamente con Cristina en sus últimas horas, ni cómo fue su trágico final. Y Enrique ciertamente no está hablando, y todavía afirma ser inocente, y sigue señalando a Hunter. La familia Morris logró el cierre tras la sentencia de Enrique, pero ahora tenían que tomar el largo camino de la sanación y simplemente seguir adelante tras esta pérdida y la pérdida de su brillante, alegre, creativa, fuerte y decidida Cristina.